Estamos en Éxodo, capítulo 18, versículos del 1 al 12 y del 24 al 27. La prédica de hoy, el título es Jetro visita a Moisés. 18 del 1 al 12, Éxodo, y del 24 al 27. Éxodo 7:12, al revés. Ajá. 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué versículo, ¿no? Sería re fácil. Hacer con el otro, con mi prójimo, lo que quiero que hagan conmigo. Yo ser con el otro como quiero que sean conmigo. Decir al otro y tratarlo de una manera que yo quiero que me traten a mí. La regla de oro se llama ahí, ¿no? En el título de la actitud. Nos está pasando esto, estamos comportándonos. Recordamos entonces familia, iglesia, trabajo. Estamos comportándonos de una manera donde yo estoy tratando al otro como quisiera que me traten. Es simple la pregunta, porque eso resume la ley y los profetas. Quiere decir que resume toda la regla o la ley moral de los mandamientos y de los mandatos que nos da Dios. La moral responde lo que es bueno. Así, ¿qué hace la moral? ¿Qué trata la moral? Responde a la pregunta de lo que debo elegir y que lo que debo elegir es bueno. Entonces, por eso es tan confrontativo el Evangelio. Porque cuando nosotros nos preguntamos si estamos realmente tratando a los demás como queremos ser tratados, es una introspección, es una examinación, un examen que nos tomamos a nosotros mismos y que decimos, wow, me parece que estoy errando en algunas cosas, porque no sé si estoy tratando al otro como yo quiero que me traten. Nosotros tenemos muy claro cómo queremos que nos traten, ¿no? Cómo queremos que nos amen, cómo queremos ser atendidos, muy claro, y muchas veces lo pedimos. Pero cuando hacemos esta comparación enseguida nos encontramos en falta. Y no es para pegarnos latigazos ni para... Nosotros somos de Cristo y Cristo nos perdona. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¿Sí? Nosotros nos acercamos confiadamente, hermanos. Estamos seguros en la mano de Cristo. Pero acerquémonos. Hay un contexto en este capítulo 18 de Éxodo que habla acerca, y es de importancia crucial o de gran importancia social para el pueblo de Israel. Aparece una nueva forma de administración, ¿sí? Y el contexto es el del encuentro de Jetro, el suegro de Moisés con Moisés, que ahora vamos a ver qué pasa, y se rescata este encuentro. Ustedes saben que a Jetro se lo llama Reuel, más atrás en Éxodo 2 se lo llama Reuel, que significa amigo de Dios, ¿no? Como era llamado Abraham, ¿recuerdan? Fue llamado amigo de Dios cuando tuvo usted. Este es amigo de Dios y Jetro es excelencia. Se solía usar en esos tiempos un sobrenombre. Este era un sacerdote, Jetro era un sacerdote de Madián, ¿sí? Era un gentil, no era judío. Recordamos que Moisés, cuando escapa Moisés a los 40 años, que ataca a alguien que estaba maltratando a un hebreo, se escapa. Y cuando se escapa, tiene 40 años, le teme, el mismo pueblo le teme porque él había hecho algo en su voluntad, no en la voluntad de Dios. Él dijo, bueno, como hacemos a veces nosotros, bueno, listo, voy a hacer esto. Defiendo a este y acá se arma todo, acá libero al pueblo. Y no era el tiempo de Dios, era el tiempo de él. Hasta así dice la palabra que su mismo pueblo le temía. Claro, apareció como un loco matando a un egipcio, ¿no? A un egipcio.
Y entonces el mismo pueblo no estaba preparado, le temió. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo son nuestras reacciones? Porque podemos hasta llegar a amedrentar y asustar, ¿no? Decir, wow, no le digo nada, no hablo porque no. Tenemos que ser cuidadosos, hermano. Entonces, nos vamos a estar focalizando en esta relación de Jetro o Reuel con Moisés. Moisés escapa y se queda, ayuda a las hijas de, ¿se acuerdan? A las hijas de Jetro que estaban dándole de beber al rebaño, los atacan, él las defiende. Jetro le dice, ¿dónde? Llegan las hijas, le dice, ¿dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron ir? ¿No? Y bueno, lo fueron a buscar y volvió y Jetro, ¿qué le dio por esposa? Séfora, ¿recuerdan? Le dio a una de sus hijas. Y este reencuentro tiene que ver con eso, porque en un momento, cuando es llamado nuevamente Moisés, ahora sí, en la voluntad del Señor, cuando Moisés se encuentra con esa zarza ardiendo que no se consumía, le dice, ahora sí, es el tiempo. Tenía 80 años, nunca es tarde, si es la voluntad de Dios. ¿Sí? Hoy a los 80 años podemos decir, imagínense una responsabilidad así. ¡Wow! Y sin embargo, si Dios lo dispone, va a ser así. Así que no hay una edad para comenzar el servicio o un ministerio. El Señor lo va a disponer. Y entonces, ¿qué hace Jetro? En un momento, el Señor, Moisés a los 80 se va y se va con la familia, pero la hace volver. Y después Jetro se los quiere llevar, cuando están más cerca de Madián, se los lleva a la familia, se los lleva a los dos hijos y a Séfora, ¿sí? A Eliezer y a Gersón, los hijos de Moisés, se los lleva y hay un encuentro ahí. Y se encuentra este sacerdote de Madián, que había estado conviviendo 40 años con Jetro. Jetro le había cuidado su ganado. Pero ahora la situación es diferente. Ahora se encuentra un sacerdote con el líder más importante en ese momento y más grande que había levantado el Señor. Y en ese encuentro pasan cosas. Y ese encuentro y esa relación tiene unas características que las vamos a ver hoy, que nos van a ayudar a tener o a enriquecer nuestros vínculos. Son 4 principalmente. Yo voy a ir leyendo capítulo 18 del 1 al 12. Capítulo Éxodo, estamos en el libro de Éxodo, capítulo 18 del 1 al 12. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en esta tierra, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Versículo 5. Y Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. ¿Cuál es el monte de Dios? Sinaí o Horeb, ¿sí? Y dijo a Moisés, dijo a Moisés, en el tramo del versículo 6, yo tu suegro Jetro vengo a ti, importante acá, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. 7. Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda. 8. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Versículo 10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, ahí dioses con minúscula,
porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Bendita es esta palabra, esta porción de la palabra de Dios. Entonces acá vamos a tener unos principios básicos para este enriquecimiento de nuestras relaciones, para poder decir, wow, yo ando bien en esto de relacionarme en todas las áreas de mi vida. Bueno, primero, hubo un reconocimiento mutuo. O sea, que en esta relación, que nosotros podemos aprender de ella para nuestras relaciones, lo primero que hubo un reconocimiento mutuo. ¿Sí? Jetro había recibido noticias de Moisés, de su suegro, ¿no? Muchas veces las noticias en ese entonces llegaban por las caravanas que pasaban, ¿sí? No era una información muy así, que llegaba constantemente, pero por viajeros, o ya le digo, caravanas que pasaban y se iba llevando de boca en boca los acontecimientos. Y claro, tales acontecimientos se fueron regando, ¿no? De la obra de Dios en la salida de Egipto. No era para menos. Y fíjense en el 18:1 entonces, que oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. O sea que cuando oye Jetro acerca de su suegro, ya hay un reconocimiento en este sentido, porque ven que es como muy positivo lo que se nombra, como muy halagador, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Y el sacerdote de Madián, Jetro, después sabemos que lo toma de una manera buena y sin celo, sin envidia, sin esas cosas que tiene que haber a veces cuando vemos que el Señor levanta a alguien o lo utiliza para su obra, y después va a él, dice, yo vine a ti. ¿Sí? Como ese reconocimiento de, wow, cómo te está utilizando Dios, ahora yo vengo a ti. ¿Sí? Eran conocidos, habían vivido, piensen en alguien que ha vivido con sus suegros 20, 30 años, 40 años, se conocen. Y aunque no vivan, se conocen igual, pero conviviendo, mucho más. Y entonces lo primero que vemos acá es un reconocimiento mutuo, ¿no? Deuteronomio 34:10. Acompáñenme a Deuteronomio 34:10. Anótenlo. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Sí? Hablaba con Dios. Seguramente el Señor no aparecía en todo su poder, en todo su esplendor, porque lo consumiría. Pero de alguna manera estuvo cara a cara y no murió. ¿Sí? Se conservó. Lo conservó el Señor. ¿Se acuerdan que el rostro de Moisés estaba como iluminado, ¿no? Cuando lo ven bajar del monte. Y entonces estamos ante uno de los líderes más grandes, muy utilizado por el Señor. Y por eso estos versículos del 10 al 18, acá estamos de nuevo en el Éxodo 18, versículos del 10 al 18, de 10 al 12, perdón, dan testimonio del reconocimiento de Jetro para Moisés. Fíjense en Éxodo 18:10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios.
Las primeras gracias que le da es porque lo ayudó y lo liberó a Moisés, y después a todo el pueblo. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Dice, ustedes recuerdan que era un sacerdote de Madián. Sin embargo, ahora hay como un reconocimiento. No podemos dejar de entender que él estuvo en relación con Moisés, tan sabio alguien como Moisés, ¿no? 40 años, por lo tanto, le había presentado a Jehová, le había dicho, le había hablado de Dios. Y ahora se convence. Jetro dice, ahora estoy convencido que Jehová es más grande que todos los dioses, ¿no? O sea que Jetro también, en una relación que es linda, buena, saneada, cuando se vuelve ahí, que vuelve a su tierra, se va diferente, se va bendecido, ¿no? Pensemos un poco en el hogar, cuando hay un encuentro ahí medio de chispa y de bomba, y si estamos trabajando, yo agarro y me voy a trabajar, ¿no? Y estoy trabajando 10 horas afuera, y queda eso ahí sin resolver, ese desencuentro. Bueno, cuando se volvió Jetro, nosotros podemos ir a trabajar e irnos bendecidos, como Jetro cuando volvió a Madián. Había sacado cosas buenas de esa relación, porque hubo un reconocimiento mutuo. Jetro reconoció a Moisés, pero Moisés reconoció a Jetro. Y en el 12, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificó para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Fíjense que Aarón no sacrificó, que era el encargado de sacrificar junto con sus hijos, porque eran sacerdotes. Quizá acá todavía no había sido dado ese mandato de Dios, pero el que sacrifica es Jetro, por lo tanto es un varón de Dios. Y porque los ancianos, 20-26, y todos los ancianos de Israel, estamos en el 12, y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Qué lindo cuando en una relación podemos edificarnos, podemos ayudarnos, ¿no? La primera característica que vimos entonces acá es de un reconocimiento mutuo. Hay un reconocimiento mutuo, por ejemplo, vamos a los esposos, que podemos hablar de la necesidad que los esposos hagan un reconocimiento mutuo. Un reconocimiento, esto no quiere decir que no haya cosas que cambiar, pero debe haber un reconocimiento. Por lo que hay que cambiar a lo mejor, y por todo lo que no hay que cambiar estuvo y está bien. Porque si no, no estamos haciendo lo que Dios quiere, hermano. En nuestras relaciones, por lo menos con nuestro esposo, con nuestros hijos. Hay un reconocimiento del liderazgo y función de Moisés. Fíjense, versículo 13 de 18. Aconteció, estamos en Éxodo 18, 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a jugar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Recuerdan que acá hay un acontecimiento donde el pueblo empieza a ser reunido, se empieza a reunir. ¿Y quién hacía después? Moisés. Pero estaba ¿cuánto? Desde la mañana hasta la tarde. Entonces, ¿qué está pasando acá? Hay algo que está haciendo Moisés que no es que no lo está haciendo bien, está poniendo demasiado cuerpo, y no va a poder sostenerlo. El Señor lo sostiene, sí, pero era mucha, porque imagínense que eran unas 2 millones de personas. ¿Y quién ve esto que no iba a poder? Y que se iba a enfermar o que le iba a pasar algo. Y Jetro se maravilla de esa labor, ¿no? Porque estaba todo el día jugando. Y entonces fíjense que viene el consejo de Jetro, viene un consejo de alguien que le interesa el otro.
Por lo tanto, si me interesa el otro, mi consejo va a ser para bien. Esto no quiere decir que venga necesariamente de Dios, siendo un hombre de Dios. Podría venir, después vamos a ver qué estoy diciendo, por qué digo esto. Pero le da unos consejos y le dice Moisés, dividir las cosas, ¿no? Dice, el 21, estamos en el 18-21 de Éxodo. Además, escoge tú de entre los del pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de centenas, de 50 y de 10. 4 grupos. ¿Sí? Versículo 22 de 18 Éxodo, de Éxodo 18. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto que es pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, ¿no? Y acá viene el versículo que vamos a dejar un poquito para después. Si esto hicieres, y Dios te lo mandaré, ¿no? Pero después lo vamos a ver al final un poquito más amplio. Entonces, fíjense el versículo 24, estamos en Éxodo 18, y oyó, ¿quién? Oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. En una relación saneada, en una relación buena, una relación buena no es la que no hay conflicto, ¿no? La que no hay desencuentros, no. Una relación buena es la que, por ejemplo, hay un reconocimiento mutuo, aunque pasen muchas cosas, porque las cosas van a pasar y tendremos aflicciones. Pero fíjense la característica de este encuentro, de esta relación. Oyó Moisés, un hombre que había sido levantado por el Señor, un intercesor. Oyó la voz de ese sacerdote de Madián. No dijo, nos pasa mucho eso. Llega un consejo, hermano, tal cosa, ¿no? O del pastor, o de otro hermano. Y nunca llegan a darle bolilla a eso realmente, pensando que el pastor o que otro hermano lo puede ayudar. Nunca se termina de confiar. ¿Por qué? Bueno, diferentes razones. La personalidad, un corazón endurecido, un corazón alejado de Dios, no importa. Pero oyó Moisés la voz de su suegro, porque confiaba en su suegro, porque era una relación buena, saneada. Se entiende que nosotros nos vamos a ir a pedir ayuda a alguien que pensamos que no nos puede ayudar, ¿no? Porque decimos, no vamos a ir ahí, vamos a terminar yendo a otro lado. Y qué complicado se nos hace cuando vamos por ayuda afuera de la iglesia. O decir, no, te hablando un hermano de la otra congregación. Pero vení a hablar acá, hermano. Plantea tu problema. Que acá te conocemos, oramos por vos, te amamos en Cristo Jesús. Ni sabés cuándo estamos orando por vos, ni los días que hace que estamos orando por vos. Pero aquel hermano capaz que nunca oró por vos. No, porque uno siempre un poco, a veces ve las cosas buenas afuera, ¿no? Y no las busca donde hay que buscar. Moisés no oyó. Él sabía que era querido por Pedro. La primera característica, reconocimiento mutuo. Segunda característica de una relación que yo digo, wow, qué linda. Qué linda esta relación. Satisfacción por el bien del otro. ¿Escuchamos? Satisfacción por el bien del otro. Usted dirá, bueno, si yo estoy satisfecho cuando la persona que yo amo, que yo le va bien. Sí, pero cuando hay un desencuentro y cuando son todos problemas, usted no se está fijando en que en el otro no hay satisfacción. ¿Bien? Cuando le va bien, yo cuando consigue cosas yo me pongo alegre, sí. Muy bien, eso son alguna parte de la vida, o de lo cotidiano. Pero después está viendo cómo va la vida entre nosotros. ¿Cómo va la vida entre nosotros? Porque si yo causo amargura de alguna manera en el otro, si yo causo dolor, la verdad que no hay mucha satisfacción por el bien del otro ahí.
O usted me diga, yo, pastor, no me doy cuenta, nunca lo pensé así. Bueno, pensémoslo. Hoy posiblemente sea el tiempo de que pensemos todos esto. Fíjense en Éxodo 18:7, hermanos. Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó. Usted dirá, yo no me inclino ante nadie. No, a veces nos confundimos. A veces decimos, Señor no le digo porque el Señor es solamente Señor. Sí, pero le estás diciendo Señor con minúscula. Le estás mostrando respeto. Hay veces que demasiada religiosidad nos endurece el corazón. Vieron que hay veces que dicen, no, yo Señor solamente. No le voy a decir Señor. Y yo sí digo Señor mucho. El Señor que necesita, porque es un Señor con minúscula y todos conocemos la diferencia. A veces nos volvemos tan religiosos, hermano. Tan religiosos. Y después pasa algo en esta satisfacción por el bien del otro. Fíjense, en el 7 seguimos. Moisés salió a recibir a su hijo y se inclinó y lo besó. Y vinieron, lo besó. ¿Y qué se preguntaron después? Y se preguntaron el uno al otro cómo estaba. ¿Qué tal? ¿Cómo estaba? Pero era un ¿cómo estás? Sincero, con un corazón abierto. Vieron que muchas veces nosotros preguntamos en automático, hola, ¿cómo estás? Y hay veces que están hablando y que seguimos, o el otro en automático dice bien, más o menos tirando. Pero no hay un encuentro sincero. Que a mí me interesa cuando yo pregunto, ¿cómo estás, hermano? Y me quedo recibiendo cómo está el hermano. A ver, hermano, y no, tengo un hijo enfermo. Y hay una sinceridad en el corazón. Que yo quiero escucharlo, yo quiero hacerle bien y ayudarlo de alguna manera. Por la manera que ayudamos principalmente es con la oración, ¿no? Pero también con el acompañamiento. Se preguntaron, ¿cómo estaba? Qué bueno. En el versículo 8 describe el tema hablado. ¿Ven que dice de lo que hablaron? Y Moisés contó a su suegro todas las cosas. ¿Vieron cuando nos cuenta alguien con mucho... y pasó esto, che? Y a mí me interesa escuchar lo vivido y donde al otro le interesa contar lo que vive. Ese es un vínculo, una de las características de un vínculo lindo en Cristo. Satisfacción por el bien del otro. Y versículo 9, miren el 9. ¿Qué dice? Se alegró Jetro. Vamos a leerlo todos juntos. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de manos de los egipcios. ¿Ven qué dice? Se alegró Jetro. Ahí la palabra de la transliteración del hebreo al griego es jada. ¿Sí? Jada. Da una tonalidad de emoción, de llenarse de alegría. No es estoy alegre, es lleno de alegría, regocijado. Lleno de alegría. Se alegró, explotaba su corazón de alegría por lo que estaba viviendo y lo que había hecho Jehová con Moisés y cómo lo había ayudado. Acuérdense, ojalá, ¿no? Cuando estemos así, cuando estemos escuchando a alguien, cuando termino de hablar, ¿no? Porque somos humanos, hermano. Y tenemos que reconocer esto nosotros. Tenemos que reconocerlo para acercarnos más a Dios y que pula estas cosas en nosotros. Cuando esperamos que termine el otro para salir para seguir. Porque vivimos en un mundo sin pausa. Y el enemigo lo utiliza y lo quiere. Si quiere que los vínculos no sean de este tipo. Quiere que los vínculos sean mecánicos, alejados de Dios, confiando en nosotros y no en Cristo. Eso quiere el enemigo. Y esto es una de las tácticas. La no pausa. Cuando estamos sentados tenemos celular. Cuando no tenemos celular salimos para el trabajo. Cuando estamos en el trabajo, Cuando volvemos agarramos el celular. Después la televisión. Y nos preguntamos cómo estás.
con Hadá, llenos de alegría, o estamos esperando que el otro termine para poder ver la película? O levantarme y irme a la casa. ¿Qué sé yo? A ver. De nuevo. Dios vino por nosotros, los que nos pasa todo esto, ¿no? Pero acerquémonos a Dios. Entonces esta condición de satisfacción por el bien del otro también tiene que estar presente en una relación como Dios manda. Tercera característica, y ya vamos terminando. Interés es satisfacer las necesidades del otro. Interés en satisfacer las necesidades del otro. ¿Se acuerdan que nuestro amor es un amor? Ágape, que es un amor, que significa un amor sacrificial. O sea que cuando yo me sacrifico, amando como Dios me manda, yo renuncio a mi yo y estoy listo para satisfacer las necesidades del otro antes que las mías. ¿No? Tome su cruz, renuncie a sí mismo y sígame. ¿Ven que hay una condición ahí para seguir a Jesús? Renunciar a nuestro sí mismo. Dejar mi yo de lado, no preparaste la comida, está fría, llevo, nunca está hecha. Dejo mi necesidad y sirvo y cubro la necesidad del otro. Ahí toqué solo un tema, pueden ver 200.000, ¿no? Motivos. ¿Amén? Y en esto de satisfacer la necesidad del otro, estamos de nuevo en 24, en el 24 de Éxodo 18, en el versículo 24, y lo llamó ese lado de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos jugaban todo asunto pequeño. Y acá viene algo lindo. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. ¿Ven que no se quedó tampoco medio como controlando, presionado? Moisés, lo hiciste, al final no me diste bolera. ¿Por qué le hiciste esto? ¿No? Porque aparece esto, ¿no? ¡Anda, mirá! Y entonces, no, se fue. Lo dejó, dio el consejo, le hizo bien. Y no lo molestó más ni lo presionó. No dijo nada. Ya le había dado un consejo para bien. Entonces acá podemos ver que clave para un cambio, fue la preocupación de Jetro por Moisés. Usted me dirá, hay cosas que hay que cambiar. Ocúpese, ocupémonos en Cristo Jesús. Ustedes saben que Moisés tenía unos preceptos más generales, o unos principios que son los 10, y después tenían unas leyes, ¿sí? Fíjense, a partir del 19, en el 20 tenemos los 10 mandamientos, y en el 21 de Éxodo dice leyes sobre los esclavos, después dice leyes sobre los actos de violencia, después dice, ¿no? Las 3 fiestas anuales, o sea, hasta el 23-33 tenemos unas leyes. ¿Y qué hacía Moisés? Aplicaba estas leyes a los casos y los principios más generales que eran los mandamientos. Y entonces quedaban ya listos para casos futuros, quedaba ya establecido la forma de juicio. Era muy importante lo que estaba pasando. Y Jetro había sido de mucha ayuda. Y después, por último, escuchar creativamente al otro. Como cristianos, digo, no es la creatividad del humanismo, no estamos hablando de esto, sea creativo, ¿no? No. ¿Sí? Creativo con el otro es el versículo 20, ser creativo con el otro es tener en cuenta el versículo 24. 18-24.
junto con el versículo 23, que dice el 23, si esto hicieras y Dios te lo mandaré. Una creatividad o una posición del cristiano que llegue el consejo de quien llegue, aunque lo consideremos justo, debe ser puesto en las manos de Dios para recibir el ok, la voluntad, y si es la voluntad de Dios. Y después recién que Dios se lo mandó, en el 24 puede decir Dios, yo, Moisés la voz susurró e hizo. Oímos y hacemos, pero antes tiene que pasar por el filtro de la voluntad de Dios. Escuchemos creativamente a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros amigos. Porque escuchar creativamente quiere decir que todo cambio, todo problema, todo consejo tiene que ser puesto por la familia en las manos de Dios. Orar mucho, orar juntos y esperar. Pero tiene que haber fruto. Yo no puedo seguir siendo y teniendo las mismas actitudes que tenía hace 10 años, hermano. Yo no debo en Cristo Jesús, porque no es bíblico. Usted me dirá, bueno, lo que pasa es que yo soy así, no es una justificación. No, lo que me criaron así menos. Usted es una nueva criatura, somos nuevas criaturas. Entonces, como estamos levantándonos contra el señorío de Cristo, si Él me dice que sos una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, aquí yo hice todo nuevo. No dejemos, sabemos que Dios nos va, en la santificación nos va puliendo, pero ya ahí mismo tiene que haber por lo menos una preocupación por mi pecado. Y decir, Señor, ¿no? Yo no puedo seguir siendo y haciendo esto. ¿Amén? 4 condiciones entonces condiciones o características para enriquecer nuestros vínculos. Debe haber un reconocimiento mutuo. Debe haber una satisfacción por el bien del otro. Debo tener satisfacción por el bien del otro. Debo tener un interés en satisfacer las necesidades del otro antes que las mías. Y por último, escuchar creativamente al otro. Pongamos todo en la mano de Dios y después hagamos. Moisés oyó y después preguntó y después hizo. Padre Santo, gracias porque has traído palabra, Señor, de la relación en nuestros vínculos. Que atesoremos esta palabra, que la guardemos como una piedra preciosa, Señor, y podamos estar vigilantes, cercanos a ti, cerquita tuyo, Padre, en una relación personal íntima. Queremos conocerte más para que realmente nuestras relaciones estén saneadas y podamos estar en paz. Ya nos dejaste la paz, pero debemos buscarla en ti, Padre Santo. Nos quedamos en tus manos. Yo te pido una bendición grande, Señor, para este día, para este culto, por haber acompañado con tu espíritu y guiarnos, Señor. También dejo en tus manos la mudanza que hacen hoy los hermanos Abigail y Santiago a la casa pastoral. Tú has, Señor, separado y has levantado a 2 hermanos, un matrimonio para esta casa hace meses, Señor. Pero hoy se está plasmando, se está haciendo realidad. Ya las puertas se las has abierto. Que sea para bendición y edificación de la iglesia local bautista de Zárate, la iglesia de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.